Vamos a dar inicio. Le voy a pedir a mi hermana Carla, no sé si se encuentra por ahí, que nos ayude a orar, por favor. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque estamos reunidos para este estudio, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, mi Señor, que tú nos hagas, Señor, que aprendamos esto a redarguir nuestro corazón y a ponerlo por enseñanza. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor que se da este tiempo para poder enseñarnos y por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Los que no están, te pido que apresure sus pasos para que ellos puedan llegar a este estudio. Gracias, Señor, porque tenemos estos estudios y los podemos tomar en línea. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carla. Sí, Bien, si pudieron estudiar el capítulo 1 de segundo libro de Samuel. Gracias a Dios avanzamos un libro más, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar segundo libro de Samuel. ¿Alguien pudo estudiar? Sí, ¿Qué nos pudieran decir así para introducción, por favor? Adelante, hermano Marciano. sí. Buenas noches a todos mis hermanos. David buenas noches. oye de la muerte de Saúl, de hecho así empieza este segundo libro en su primer capítulo, y evidentemente vemos como antecedente el cómo acontece que Saúl pues se suicida, ¿verdad? Él mismo decide, vimos el acontecer de su mover desde que fue ungido como rey hasta el punto, podríamos ubicar dos partes de la vida determinante de Saúl, que fue cuando fue ungido como rey, en el respaldo del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, e instrumento de bendición y de unción por parte del profeta Samuel, así como esa primera parte, también la segunda parte que se inicia a partir de la desobediencia, cuando ya tenemos conocida la historia de que ataca a los amalecitas y deja en vida al rey de los mismos, y el propio Samuel de su propia mano empuña una espada y mata a este rey, a Agag. Y de ahí viene un desfiladero en la vida de Saúl que le lleva a incluso a violar la ley misma que él estaba puesto para respaldar, para eh, guardar delante del pueblo, que fue la consulta a la bruja de Endor, a la hora de que se le aparece Samuel y evidentemente le dice que es su último día, el de él y de sus hijos, y en el monte Gilboa es donde se lleva la batalla final, donde incurre en el suicidio. Y entramos ya a esta segunda parte de este segundo libro de Samuel, en el cual va a oír, va a saber David de lo acontecido en esta batalla final a través de un tercero, que es el que llega y le informa. Bueno, de inicio es lo que podría compartir. Muy bien, hermano, gracias. Muy buena introducción. ¿Alguien más que pudieron investigar? Adelante, hermano Juan Pablo. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Ah, Dios les bendiga. Em, bueno, aquí algo que llama mi atención es el duelo que tiene David, ¿verdad? Y sus allegados por la muerte de Saúl. ujú. Es un duelo bastante fuerte, bastante intenso que está pasando en ese momento David y su ejército. Em, Tanto así que cuando llegan a avisarle, ¿verdad? De que, de que había muerto Saúl, pues él se rasga las vestiduras, hace todo lo que se hacía en ese momento, ¿verdad? De la época, lo que marcaba la época, todo el ritual que tenían que hacer, Ujú. echarse tierra en la cabeza y demás, ¿verdad? Y nosotros podríamos pensar, ¿cómo es posible que por alguien que lo está persiguiendo sienta ese duelo, ¿verdad? Muchas de nosotros podríamos decir, es que, pues, qué bueno que ya no lo va a perseguir, ¿verdad? Humanamente hablando. Sin embargo, David, pues, dentro de toda su, la forma de seguir
lo que son las escrituras y todo, él busca el estar bien con Saúl, ¿verdad? Respetar lo que marca Jehová, lo que nos dice Jehová en ese momento, ¿verdad? Y pues cuando llega déjenme ver si encuentro el nombre del joven, aquí está. El joven que le daba las nuevas, pues Ujú. también, ¿quién, perdón? No, adelante, adelante. Sí, llega un joven y le da la noticia, ¿verdad? Entonces, pues, él dice, casualmente al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza y venían 3 carros y gente de a caballo. Y mirando hacia atrás, me vio y me llamó, y dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver que pues fue un suicidio, sí, de Saúl y no, ¿verdad? Es una duda que me queda respecto a la clase antepasada, Ujú. puesto que está hablando de que quien terminó con la vida pues fue esta persona, ¿verdad? Que llegó y pues le ayudó a morir a Saúl, ¿verdad? Fue quien concretó el homicidio. Viéndolo desde ese punto de vista, Saúl pues no se suicida. Él hace lo posible por suicidarse, pero no lo logra, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que llama mucho mi atención. Ok. Eh, Como cuando del Señor no permite algo, aunque, o sea directo, o sea un ataque directo, no va a hacerle daño a la persona, ¿verdad? No lo permitía. Quizás el Señor todavía en su misericordia, pues le estaba dando la última oportunidad en ese momento para el arrepentimiento de Saúl, ¿verdad? Hasta aquí me voy a quedar en este momento. Gracias. Ok, gracias, hermano. Ujú. Sí, sí, pudimos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Hermana Carla y después hermano Marcial. Gracias, pastor. Pues a mí me sorprendió también, como dice el hermano Juan Pablo, cómo David podía tener ese sufrimiento por Saúl, ¿no? Digo, porque Jonathan era su amigo y lo quería como un hermano. Ujú. Y, y pues no sé, se me imagina como cuando uno pierde un ser querido y como ese sufrimiento. Pero de Saúl, que lo había querido matar, que ajá, andaba como cazándolo, pues sí, sí me sorprendió, ¿no? Y más que le dio castigo a la Amalecita, ¿no? O sea, lo mandó matar. Y pues eso fue lo que a mí sí me sorprendió, que hay veces que pues la gente pues nos hace y nosotros o sea, sí me llega a pasar luego, que siendo cristianos, pues sí, luego dices, ay, pero vas a ver, ¿no? Dentro de ti. Pero dices, no, 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 no. A ver, tranquila. Gracias. Está bien, se te perdona. Ok, hermano Marciano, adelante. Sí, de igual manera que mi querido hermano Juan Pablo, en su momento yo también entré en ese cuestionamiento respecto a este tercero involucrado, en Ujú. ese momento preciso en el que la propia palabra, y ahí es donde ya me remití a la palabra, para no entrar en el orden de las especulaciones, porque pudiéramos dar pauta con la narrativa de ese pasaje que llega este tercero Amalecita y le narra cómo fueron las cosas al rey David, siempre remitámonos a la palabra. Y basta nada más remitirse al verso quinto del capítulo 31, en el cual se precisa muy claramente, y viendo su escudero a Saúl muerto, es decir, ya está afirmando que está muerto. Ujú. No llegó nadie ni lo mató, él se mató. Y enseguida, él también se echó sobre su espada y murió con él. La palabra se interpreta a sí misma y es muy clara. Es decir, estaban muertos si es que esa historia de aquel amalecita que llegó y lo traspasó hubiera sido una realidad. Pero es algo que afortunadamente vamos a desarrollar ahorita en el orden de quitar todo tipo de especulación y sí entender que conforme la palabra
No hubo un tercero, porque ni en la narrativa del 31 se hace la nota de que haya llegado alguien y haya actuado de esa manera. Se Mm, habla, en razón de los eruditos, de que este hombre quiso congraciarse con David, siendo Amalecita, y vamos, David recién llegado de Ciclac, a Ciclac, después de haber rescatado a su familia, precisamente de los amalecitas, entristecido porque todo había sido quemado, pero finalmente con el gusto de haber recuperado a toda la familia, de ujú, todas sus gentes, y de repente le llega a los 2 días, estando en Ciclac, que era el origen de donde habían secuestrado a todas las mujeres y niños, le llega este hombre y le dice las cosas. ¿En qué condición de tristeza, de dolor, de luto, efectivamente, que ya asume a la hora de la noticia de el rey Saúl y de su amado amigo Jonathan, su hermano, el cómo lo asume y que llega una malecita y aún otorgándole aún todavía el beneficio de la duda, que yo considero que el rey David, lleno del Espíritu de Dios y de los frutos del Espíritu, no habrá percibido de inmediato en el discernimiento de espíritus que este hombre mentía, que solamente quería congraciarse con él, cosa que al final lo confronta y le dice, ¿cómo fuiste capaz de levantar la mano contra el ungido del Señor? Y ocurre lo que ocurre, lo veremos en un momento, ¿no? ujú. Pero ese es mi partir. Remitámonos siempre a la escritura, es muy clara. Muy bien, Nada muy más. bien. Pues ahí se abre el debate, ¿verdad? Muy bien, hermano. Hermano Juan Pablo, ya quiero iniciar, pero no me dejen. No lo dejamos, ¿verdad? Adelante. Bueno, entonces es por ello que rápidamente apunto. Le lleva la corona a David para que él pues allí se congracie y pueda tener un beneficio por haberle llevado la corona, ¿no? Prácticamente quiso colgarse él la gloria, Así es. una gloria que no le correspondía, él lo hizo y le salió mal, ¿verdad? Ujú. Muy bien, gracias. Así es, así es. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, hermana, adelante, buenas noches. Bueno, yo veía algo de la maldecita, que Ajá. pues sí, ahora sí que como dicen los hermanos, él le esperaba honor a su persona, Ujú, pero pues él mintió porque él no lo mató, o sea, Saúl se echó sobre su espada, pero pues tuvo que morir porque tuvieron que matar a la maldecita porque tenían una ley que la ley del tailón, ujú, que el que mataba intencionalmente debía morir. ¿Estoy bien o estoy mal? ujú. Bueno, bueno, sí, intencionalmente, ojo por ojo. Sí, Ajá. es todo, pues. Muy bien, buena observación, hermana. Gracias. Tiene- Ok, pues vamos a entrar de lleno al estudio. Bien, David se entera de la muerte del rey Saúl. Vamos a leerlo con detenimiento, detenimiento y entendimiento. Número uno, la llegada del mensajero Amalecita. Un hombre llega desde el campamento de Saúl a David en Siclag, trayendo señales de qué, de duelo y noticias sobre la batalla. Número 2, la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan, versículos 3 y 4. El mensajero relata que Saúl y Jonathan han muerto, causando gran impacto en David y sus hombres. 3, el relato de la malecita sobre la muerte de Saúl, versículos 5 al 10. El hombre asegura que él mismo remató a Saúl, obedeciendo su petición y presenta la corona y brazalete como prueba. 4, el lamento y el duelo de David y sus hombres. Versículos 11 y 12. David y su gente rasgan sus vestiduras, lloran, ayunan y se lamentan por la muerte de Saúl, Jonathan y el pueblo caído. 5, el juicio de David contra el Amalecita, versículos 13 al 16. David, indignado por el hombre confesó matar al ungido del Señor, ordena su ejecución inmediata. 6, canto fúnebre en honor a Saúl y Jonathan, versículos 17 al 27. David
compone una elegía de duelo, exaltando la valentía y el amor fraternal y pidiendo que se enseñe a Judá. 7. Reconocimiento del vínculo con Jonathan. Versículo 26. David expresa su dolor más profundo por la pérdida de su amigo íntimo, resaltando el amor y la fidelidad que compartían. Bien, interesante, ¿verdad? Vámonos desde el punto 1, la llegada del mensajero a Malecita. Dice ahí que le lleva las noticias, ¿verdad? Trae señales de duelo, ¿sí? Imagínense con qué cara se presentó delante de David, señales de duelo y noticias sobre la batalla. Y lo a uno con el 2, la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan. Saúl y Jonathan les dice, ha muerto, es lo que relató, causando un gran impacto en David y sus hombres. El 3 de una vez, el hombre asegura que él mismo remató a Saúl obedeciendo su petición y presenta la corona y brazalete como prueba. Yo ahí también le podría añadir como ay, ¿cómo le puedo decir? Como prueba, ¿sí? Como trofeo, como diciendo yo fui el que lo maté, ¿sí? A ver, y como decían ustedes, a ver qué gano, qué obtengo, algún reconocimiento o algo. Bien, ¿qué piensan de la palabra duelo? Tanto el que trae el duelo, ficticio, entre comillas, como de David y sus hombres, que les impacta grandemente. ¿Qué piensan? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, hermano. Sí, el dolor es una etapa en la cual, en este caso en particular, por el nivel de aprecio, de hermandad y prioritariamente que se tenía respecto a Jonathan, entra en esa etapa de temporal, sí, pero muy profunda en razón de los afectos contraídos, Ujú, en razón de la propia posición del mismo rey, porque David, a sabiendas del nivel de unción que tenía Saúl y que él ya mismo tenía en su momento, se identificó con lo que representaba a nivel trascendente esta etapa de la monarquía en Israel. Pero evidentemente algo que quiero hacer notar muy interesante ajá. y que va relacionado al punto 2 de la noticia de Saúl y de la muerte de Saúl y Jonathan, algo que me hizo entrar en reflexión es que se estaba cerrando un ciclo de lo que era el primer rey de Israel, Ujú, en el orden de que desde el momento en que fue ungido por parte de Samuel, siempre se le dio una connotación muy preponderante al aspecto físico de Saúl, que se narra precisamente en Primera de Samuel, pero sobre todo en el orden de que en Primera de Samuel número 8, repasando un poquito lo que ya estudiamos, ujú, se, se pide, el pueblo pide un rey, desconociendo al único y verdadero rey, Jehová Dios de los ejércitos, que ujú. era el que los había protegido, respaldado, dirigido en sus tiempos de angustia, aún en medio de la etapa de jueces que fueron 350 años y en la cual el Señor levantaba a un juez para defenderlos del enemigo y desde luego no dejarles de cubrir. Sabemos de las etapas en las que en jueces se encontraban en paz, hacían de las suyas como pueblo, idolatraban, fornicaban o adulteraban a nivel de idolatría, y otra vez venía la opresión, era un círculo vicioso, en el cual al final de jueces recordamos que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ujú. Piden al rey, en 1 Samuel número 8, pero hay la advertencia del Señor. Les va a hacer esto el rey, no va a ser, es imperfecto, va a actuar de esta manera, pero ustedes quieren un rey como los pueblos paganos, ahí está su rey. Y aquí precisamente en el verso 4, a la hora de que llega este tercero y le dice a David, ha muerto Saúl, se cierra una etapa, pero una etapa del pueblo de Israel en el que podemos claramente entender que el Señor permitió que Saúl fuera un instrumento de juicio para el mismo pueblo de Israel, Así para es. que este pueblo de Israel se diera cuenta de que no hay rey de reyes, ni Dios, ni Señor de señores más que el Dios Altísimo. Cosa que de manera análoga nosotros debemos de entender.
¿verdad? Porque si bien es cierto, Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por el Señor, también hay es de entender que son gobernantes imperfectos y que requieren mucho de la oración del pueblo de Dios Así para es. dirigirse en integridad. Y yo veo esa etapa sumamente interesante porque llega el pueblo disgregado, disperso, sin rey, prácticamente derrotado por los filisteos, en desorden. Imaginemos cómo estaba su organización política hecha trizas. Y es el momento en el que David empieza en esa etapa preparativa para ser ya pública y oficialmente el rey de Israel, porque habrá que reconocer que ya eran 10 años en los cuales aproximadamente David estaba huyendo de Saúl, Ujú. y había que entender que en ese momento histórico la gente apoyaba mayoritariamente a Saúl, porque tenían la manera de entender a un rey como los pueblos paganos. Y evidentemente era la oportunidad para que David se invistiera, siendo investido por la potestad del Señor, se levantara como lo que fue el rey David de Israel, que pudo unificar al mismo pueblo, ¿no? Nada más quería comentar eso también. Interesante. 10 años en decadencia, ¿verdad? No solamente del rey Saúl, sino de todo el pueblo. Muy bien, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, respecto a lo que decía de que, ¿qué era el duelo? El duelo, pues, es un dolor que viene por una pérdida significativa de alguna persona, ¿verdad? Entonces, puede ser alguna persona, cosa, etcétera, ¿verdad? Diferentes causas que están causando ese dolor de la persona. En este caso a David, pues, el dolor que le dio fue haber perdido al rey Saúl y a su amigo Jonathan. Creo que eso fue un duelo doble, por así decirlo, múltiple, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que también, pues, a cuántos más de sus amigos llegaría a perder, ¿verdad? Quizás, no sabemos. Eh, lo siguió parte del ejército a David, pero no quiere decir que se hayan quedado todos los que, o más bien que se hayan ido con él, Ujú. todos los que simpatizaban con él. En algún momento lo debieron de haber conocido y a lo mejor también debió de haber conocido a todas esas personas, pensando en una forma más humana, ¿verdad? Sí. Eh, y creo que este duelo que sintió por Jonathan es algo muy fuerte, puesto que era su amigo, era prácticamente un hermano, e incluso aquí en, ahorita lo encuentro, Ujú. habla acerca en segundo de Samuel 1, 20, 26, Ajá. angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, ¿verdad? Está hablando ya de un amor, pues, muy sincero, muy fuerte, ¿verdad? Que pudo haber tenido hacia él. Eh, y estamos hablando del amor en el orden del amor ágape, no en orden del amor así carnal, de las, Eros. así es, eros, exactamente. Ya estamos hablando ahí de un amor ágape, que es el amar a su prójimo, ¿verdad? A alguien que le abrió digamos que la confianza y que quizás le enseñó bastante a David, que le ha de haber pasado buenos momentos con él, donde era su amigo, ¿verdad? Yes. Ok. Sí, Gracias, hermano. Ya se está adelantando, pero está bien. Ok. En primer libro de Samuel, capítulo 31, si tienen su Biblia, sí. Sí, versículo 2. Dice, los filisteos acosaron a Saúl y a sus hijos, dando muerte a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, los hijos de Saúl. Ajá, entonces, aquí podemos ver que eran prácticamente cuatro duelos, no solamente dos. Está el rey Saúl, pero también están sus hijos. Ajá, y esto, pues, es interesante que el rey David tenía conocimiento de estos cuatro, pero se resalta solamente a dos, ¿verdad?
¿Quiénes son? Saúl y Jonathan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando moría un rey, automáticamente quien iba a quedar en su lugar, ¿quiénes eran? El primogénito, ¿no? Sus hijos, ¿no? Mayormente el primogénito. Ajá, entonces notemos que aquí se acaba prácticamente esa oportunidad, ¿verdad? Recordemos lo que Dios dijo por medio del profeta Samuel, que no se iba a levantar en su reino alguien más por haber desobedecido. ¿Sí lo recuerdan esto? Entonces vemos aquí que no iba a ser tan fácil para David tomar el reinado, ¿verdad? Aunque Dios ya lo había dispuesto y a través de Samuel ungió para que fuera el sucesor, el segundo rey de Israel. Es interesante ver que no se da en la genealogía de Saúl, como que se termina, hay un parteaguas, como que se rompe ahí, ¿verdad? ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Efectivamente, lo que el Señor designa, promete, cumple, ¿verdad? Porque Él no se arrepiente. De tal manera que es de verdad de considerar este tipo de narrativa que hace el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos habla a través de su palabra, Así es. y como tal nos hace ver que de la misma manera que emitió juicio contra Elí, contra Fines y Ofni, los hijos de este sumo sacerdote, y hemos visto diversos eventos históricos o contextos históricos en los cuales él promete y cumple, evidentemente que no iba a ser la excepción en este caso, de tal manera que, por eso enfatizando esto que comentábamos con antelación respecto a que terminaba una etapa, de manera contundente terminó la etapa en la cual ya no iba de manera genealógica a haber continuidad del estirpe, por llamarlo de alguna manera, o del linaje de Saúl en el gobierno de Israel. Y, y de verdad que eso es de temor y temblor, porque son juicios que, si bien nuestro Dios es amorosísimo, misericordioso y nos da la gracia, el don de la gracia, es una realidad que es justo, y como tal es de temor y temblor, ¿no? Ujú, Eso es lo que puedo observar de este punto en particular. ujú. Gracias, hermano. Entonces, como bien dice mi hermano, se cierra un capítulo, ¿verdad? Porque si hubiera quedado uno de sus hijos, ¿qué hubiera sucedido? Se levanta, ¿verdad? Y toma el reinado y hubiera sido más problema todavía para David. Pero vemos que cuando Dios obra en su juicio, en su justicia, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Bien lo está diciendo mi hermano, se cierra un capítulo y ahora continúa otro. Ok, hermana Carla, sí. Pastor, pero aún así, bueno, ahí se cerró uno, pero bueno, ya lo veremos más adelante, pero si no más recuerdo que sobrevivió uno, ¿no? Ujú. Bueno, ya lo Mefiboset. veremos más Mefiboset. Mefiboset. Y pues igual ahí vemos también bueno, el Sí, Espíritu Santo a través del corazón de David, ¿no? Ujú. Sí, sí, estaba pensando en él, nomás que no lo quise mencionar, pero lo mencionaste. No es un hijo de Saúl, ¿vale? Creo No, que es un sobrino. es sí. de Jonathan, hijo de Jonathan. Ah, ok, ajá. Ok, más adelante lo vamos a ver, pero sí. Este, ok, avanzo al 4. El lamento y duelo de David y sus hombres. David y su gente rasgan sus vestiduras, lloran, ayunan y se lamentan por la muerte de Saúl y de Jonathan y por el pueblo caído. Ajá, les iba a decir, la palabra duelo significa directamente dolor profundo. Es un dolor profundo. Ajá, entonces por eso rasgan sus vestiduras, ¿sí? Las rompen, así, a ver, háganse la camisa y rompanse la playera, ¿sí? Muchos,
se ponían ropas ásperas para pasar ese duelo, se acostaban sobre ceniza y aún se echaban la ceniza sobre su cabeza para poder denotar que estaban realmente dolidos, ¿no? Que había un dolor profundo. Dice, lloran, ayunan y se lamentan. ¿Qué tan fuerte pudo haber sido el escuchar el lamento en ese momento? ¿Se puede imaginar esa escena? Porque se puede leer muy rápido, pero si uno se detiene un poquito, de verdad fue un lloro tremendo que había por parte de David y de todas las personas que estaban con él. Sí, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues de hecho hay que tomar nada más en cuenta la sensibilidad de David, que él era muy sensible ante este tipo de sucesos, ¿verdad? Era, era una persona que, o sea, se caía totalmente moralmente hablando. Mm. Entonces, creo que debió de haber sido algo dolorosísimo para él y también, pues, para quienes lo rodeaban, el verlo de esta forma, ¿verdad? Creo que en cierta forma pudo haber sido algo contagioso, porque aparte del duelo que también deben de haber tenido ellos, en algún momento se aumenta todavía el dolor de David, de ver al rey David, ¿verdad? Que todavía no era rey, pero que ya para ellos ya lo veían como tal, ¿verdad? Mm. Todo el ejército. Entonces, pues, a su líder verlo caído de esta forma, debe de haber sido algo muy difícil. Así Gracias. es. Quiero imaginarme que aún uno no siendo del pueblo de Israel, si hubiéramos llegado a aquel lugar cualquiera de nosotros, era tan grande el lloro que seguramente sin conocer a la persona terminamos llorando. Era tan profundo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Hermana Carla, sí. Adelante, hermana Carla. Es que se trabó mi máquina, perdón. Ok. Oiga, pastor, bueno, estaba preguntándome también aquí, bueno, ya sé que David y todos lloraron, pero también me pone a pensar, David tenía que también pensar en otras cosas, ¿no? En cómo ver cómo iba a reinar, la manera de restituir Israel, o sea, cómo iba a ser su reinado. Entonces siento como que también esa parte también lo agobiaba un poco, ¿no? Digo, aunque él confiaba en el Señor, como que sí eran muchas cosas también en su cabeza, ¿no? Y Ajá. a lo mejor, no sé, me pone a pensar que él hubiera querido llorar más, ¿no? Sí, sí, sin embargo, sí era de varios días. Duraba muchos días su duelo. Ajá. Ok, pero sí, no, a lo mejor ya ni le dio tiempo de estar pensando tanto, puesto que tuvo que regresar. Ok, 5. El juicio de David contra la Amalecita. David indignado porque el hombre confesó matar al ungido del Señor. Imagínense David lo que sintió en ese momento. Por una parte, la tristeza, ¿verdad? Pero por otra parte, el coraje. Si él mismo varias veces no se atrevió a levantar su mano para matar a Saúl, le ha de haber hervido la sangre en ese momento, ¿verdad? Y decir, si yo no lo hice, ¿con qué derecho lo hizo? Ajá, el hombre confesó matar al ungido del Señor y ordena su ejecución inmediata, ¿verdad? Y vemos ahí que hasta le presenta como trofeo, ¿verdad? Lo que llevaba, como diciendo, Aquí está el que te solucionó la vida." Sí, hermano Marciano. Gracias a Dios por estos estudios que nos hacen pensar, escudriñar la palabra hermosamente. Y veo aquí muy claro que sí, efectivamente, en ese hervir de la sangre de David, evidentemente él
tenía dos vertientes respecto a su postura en relación a esta postura de la malecita. Dos maneras de actuar. Discerniendo que estaba mintiendo y quería la vanagloria y que se estaba usando en vano el nombre de aquel que era el ungido del Señor, porque puso en labios de Saúl palabras que no emitió hacia él. Ajá. Y la otra postura de David pudo ser, lo creo que lo hizo y por lo mismo, como tal usted le describe, mi querido pastor, como yo siendo David nunca levanté la mano contra el ungido, ¿cómo va a venir un amalecita a hacer esto? Pero lo que es una realidad y que debemos de asumir para efectos prácticos de nuestra vida es como la ley de la siembra y la cosecha es inerrante, infalible y contundente en su momento. Y aquí estaba recibiendo David una mentira de la cual él en su momento usó muchas, y entre ellas recordemos la muerte de los 84 sacerdotes, Ujú. cuando mintiéndole al sumo sacerdote Ahimelech de que le mandaba el propio Saúl a proveerse para él y sus hombres y continuar en la batalla, mintió tan drásticamente que murieron esos 84 sacerdotes. Así Y de es. la misma manera que aquel sumo sacerdote le creyó a David, igual y David le creyó a este malecita, y aquí yo lo que pondero, más que el hecho mismo de que lo mandó a ejecutar, es el que es infalible la ley de la siembra y la cosecha. Y cómo la mentira va eslabonándose de tal manera que al final lo alcanzó, por lo menos en este evento lo vemos tan claro, Ujú. una de las tantas mentiras que en su momento implementó David. Y eso nos acontece a nosotros, en el orden de que el mentir implica eslabonarse para tapar una mentira, hacer otra mentira e implementar un estilo de vida en la mentira, lo cual evidentemente delante del Señor y a la luz de la palabra, el mismo proverbio lo dice, 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina. La primera, ojos altivos; la segunda, la lengua mentirosa. De tal manera que en ese sentido vemos la trascendencia de lo que es eslabonarse a mentiras. Y en ese sentido es hacer lo que se hablaba en el punto anterior, pero para nuestra vida, rasgar las vestiduras, entrar en dolor del pecado en el que incurrimos, pero Ujú. más allá de rasgar las vestiduras, llorar, ayunar y lamentarse, que era una manifestación pública de lo que acertadamente se ha explicado que es un dolor profundo el duelo, más allá de la manifestación externa y pública, es mejor rasgar el corazón más que las vestiduras. Llorar, porque un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Ayunar de malos pensamientos y no buscar salidas en soluciones en cosas que suplan al Señor. Ayunar de malos pensamientos, ayunar de malas conductas y lamentarse como esa elegía o como esa endecha que al final veremos que David hace de Saúl y de Jonathan. Nada más Así eso. es. Muy bien, hermano. Gracias. Quiero resaltar versículo 14 y al 16. ¿Tienen ahí su Biblia? Dice el versículo 14, David le dijo, bueno, desde antes, el 13, luego David dijo al muchacho que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Él respondió, soy hijo de un inmigrante amalecita. David le dijo, ¿y cómo es que te has atrevido a levantar tu mano para matar al ungido del Señor? Versículo 15, David llamó a uno de sus muchachos y le ordenó, acércate y ejecútalo. Él lo golpeó y lo mató. David añadió, eres responsable de tu propia muerte. Tú mismo te has delatado al confesar que habías matado al ungido del Señor. Ok, ¿pudieron notar algo en esta lectura? La verdad, conociendo a David, él mismo lo hubiera matado. Aquí surge la interrogante, ¿por qué no fue David el que lo mató? ¿Sí, sí habían visto eso? ¿Sí se habían dado cuenta de este pequeño detalle?
Sí, ¿Por qué no fue David el que lo mató? Si ahora sí que, al que le correspondía hacerlo era él. Estaba tan enojado y tenía todo el poder para poderlo hacer, él mismo lo hubiera hecho. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Samuel cuando encuentra que Saúl dejó con vida a los animales y a los reyes enemigos? Sí, Saúl, como digo, traspasa a Adán. Samuel mismo se saca la espada y los mata, ¿verdad? Entonces aquí tendremos que suponer que David es el que tiene que hacer esto. Aquí surge la interrogante entonces, ¿por qué David no lo hace y manda a uno de los suyos? ¿Qué piensan? Que en el fondo David sabía cuál era la postura de la malecita en tratándose de la postura de buscar vanagloria. Y no quiso ser responsable hasta cierto. No ocurrió. ¿Qué serie de sentimientos encontrados pudo haber tenido David? Que dijo: Este me está mintiendo, pero yo no voy a ser responsable directo de su muerte. Ujú, Aún en el temor del Señor, él sabía que estaría infringiendo la ley del talión que acertadamente mi hermanita Lourdes dijo, ujú. ¿verdad? Y se la dejó a su amigo. Hermano, yo pensaría en dos cosas. Una, por un lado, sí pensar que le estaba mintiendo. Y por otra parte, pues pensar que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 16. David añadió, eres responsable de tu propia muerte. Tú mismo te has delatado al confesar que habías matado al ungido del Señor. Yo me voy más por la segunda, hermano. Pero están bien, cualquiera de las dos, ¿eh? Pero ¿por qué me voy más por la segunda? Él no se atrevió, David no se atrevió a matar al ungido de Dios, pero David tampoco se atrevió a matar al que mató al ungido del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Es como si él mismo emitiera juicio con sus propias manos y como si él mismo lo hubiera matado a Saúl. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Qué dice la palabra en esto? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el justo pago según lo que haya hecho cada quien. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Es algo profundo también. ¿Cuántas veces nos gusta tomar eh, la ventaja o hacer juicio por nosotros mismos? Sí, hermano Juan Pablo. sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente, el hecho de que David no haya querido hacer justicia por propia mano, siendo el rey, teniendo quizás el derecho otorgado, ¿verdad? Como rey, a poder impartir la justicia, él no quiso hacerlo. Pero también yo siento que pudo haber habido ciertos eh, sesgos de sabiduría sobre él que prácticamente que dice, ¿cómo vas caminando, te encuentras al rey y, hey, ven, ayúdame, mátame? O sea, creo que es algo que es un poquito increíble esa historia, ¿verdad? Ujú. Entonces, Por eso aquí, por eso dije cualquiera de las dos, pero yo me inclino más por la segunda, ¿eh? sí, 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 sí. Creo que David no tenía por qué mancharse de sangre de alguien que ni siquiera había hecho algo de esta naturaleza, ¿verdad? Que no había concretado la muerte de Saúl. Ujú. Es- Gracias. Gracias. Interesante, ¿no? ¿Qué piensa, hermano Marciano? Yo lo dejé pensando. sí, eso es lo hermoso, ¿verdad? El escudriñamiento de la palabra. Porque la palabra de Dios es tan clara que evidentemente cuando el mismo rey David le está señalando, eres responsable de tu propia muerte, pero yo no me voy a manchar las manos con un mentiroso. Exacto. ¿Verdad? Y en ese sentido yo me pareció sumamente interesante la apreciación de nuestro querido pastor, muy interesante, digna de reflexión y profundidad, Ujú. pero en realidad yo me voy porque David sí discernió al final, eres un mentiroso y no mereces ni que yo te Está, dé está bien. matar, ¿no? Nada Cualquiera más. de las dos apreciaciones están bien. Sí, ¿Sale?
Otra vez, dijo alguna vez una persona, ¿y esto importa para tu salvación? No, Claro, claro. lo que ustedes quieran pensar, está bien. Ok, vamos a avanzar. Ah, perdón, hermana Carla. Bueno, yo sí iba a decir que también yo me iba a la segunda. Yo sí pensaría que David eh, sí pensó que realmente él fue el que lo mató, por lo que dijo al final. Ujú, Y sí, él no se quiso manchar las manos, ¿no? Porque si no, no tocó a Saúl en tantas oportunidades que tuvo, pues yo creo que también no quería ser, como ya tenía así como el enojo a flor de piel, se puede decir, tampoco quiso hacer juicio contra el Amalecita. ujú. Muy bien, ahí Entonces, está. yo soy también Team 2 pastor. Ahí está, 2-2. Ah, no es cierto. Ok, nos vámonos al quinto punto. El juicio de David contra la malecita. Ah, no, el sexto. Canto fúnebre en honor a Saúl y Jonathan. David compone una elegía de duelo, exaltando la valentía y el amor fraternal y pidiendo que se enseñe en toda Judá. ¿Sí? Si ustedes lo pudieron leer, es ¿cómo se dice ahí? Elegía de duelo muy profunda. Es el corazón abierto de David expresando su gran dolor por lo que había sucedido. Número 7, reconocimiento del vínculo con Jonathan. David expresa su dolor más profundo por la pérdida, sí, de Saúl, pero fue su dolor más profundo aún por la de su amigo íntimo, resaltando el amor y la fidelidad que compartían. Lo leo rápido. Versículo 25. ¿Cómo han caído los héroes en el fragor del combate? Jonathan, herido en tus alturas, qué pena me has dejado, hermano mío, Jonathan. Me eras tan querido, tu amor me era más dulce que el amor de las mujeres. Como han caído los héroes, las armas de la guerra han sucumbido. Vemos aquí la profundidad de sus palabras, ¿verdad? Alguien que de verdad tenía una estrecha relación de amigo y más que de amigo con Jonathan, ¿verdad? Aquí déjenme decirles, si lo han escuchado, se abre mucho la especulación en este pasaje de que eran pareja, ¿eh? No nos dejemos llevar por eso, ¿sí? Hay un juego ahí de palabras que pareciera, pero no. No, hemos hablado mucho de la relación que tenían Jonathan y David, que era muy profunda, ¿sí? Y es una relación que Dios espera que nosotros podamos tener al menos con alguien, una relación tan profunda que puedas platicar, que puedas reír, que puedas llorar con esa persona, que se convierta en algo muy íntimo, algo muy bueno, ¿verdad? Siento que cada uno de nosotros al menos tenemos que tener un amigo, un gran amigo. Hermano Marciano, ¿qué piensas? Sí, efectivamente iba a ser también esa observación de este verso 26, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que me fue tu amor, que el amor de las mujeres. Lo implementan mucho como estandarte para justificar un amor enfermizo o pervertido, que viene a ser el estandarte propiamente de agrupaciones que tienen esta identificación con la igualdad de género, o bueno, de LGB, todas estas. Todo eso. Todo esto, sí, todo esto. Y efectivamente lo han explotado en mucho este tipo de amor Sí. que efectivamente en su momento y al principio nuestro hermanito Juan Pablo hablaba del amor ágape Ajá. y acertadamente nuestro pastor decía el amor eros. Yo colocaría este amor filos, un amor filos en el sentido de que filos viene precisamente de amistad, de amor fraternal, más que el mismo ágape, que es el que ejerce y nos viene a mostrar nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en 1 Corintios 13, lo que es el amor, evidentemente
era un amor filos tan estrecho, tan profundo, que tenía la libertad desde el alma de David en esta elegia o endecha que también se le llama como es un canto o un lamento que se hace con todas las emociones que conlleva hacia alguien del que se está sufriendo un duelo. Y efectivamente es una realidad, se implementa mucho como estandarte para justificar que en la misma palabra viene que puede darse eso. Y no, solamente son argumentos que están falseando el verdadero sentido de ese amor profundo. Y como muestra de ello es que en su momento, cuando el Señor, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos, a Pedro lo confronta y le dice, ¿me amas realmente, Pedro? ¿Realmente me habla las 3 veces que le pregunta? Y del griego, que es donde está escrito el Nuevo Testamento, él Ujú. contesta, yo te amo, pero él dice, yo filos. Efectivamente, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos pregunta, ¿realmente me amas? Está hablando de ágape, Ajá. desde el Señor hacia nosotros. El amor ágape era la pregunta hacia Pedro. Pero Sí. Pedro, en su proceso de santificación, en ese mismo proceso, la bendita palabra de Dios discierne y escudriña a través del Espíritu, que es el inspirador de esta escritura, le contesta a Pedro, yo te amo, yo filos, ¿no? El mismo Pedro en su propio proceso en el que se encontraba a la hora de que el maestro le confrontaba, él decía, yo filos, ¿no? ¿Y qué implicó eso? Que a la tercera que le pregunta, ¿realmente me amas? Yo te amo agapemente, vamos a llamarlo así. Ajá. Y Señor, pues tú lo sabes todo, lo dejó sin palabras, porque no alcanzaba todavía en ese proceso Pedro a comprender el gran amor ágape que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros. Bien. Nada más eso. Muy bien, hermano. Para no confundirnos, porque lo dijo muy rápido mi hermano. Anótenlo si tienen cuaderno. Está el amor ágape, que significa el amor de Dios o el amor a Dios. El amor fileo, que es el amor de compañerismo, de amigos. Y está el amor eros, que es el amor de pareja, solamente que se da entre hombre y mujer. Ajá, es para no perdernos, nada más esto que les estoy diciendo. Ok, pues vámonos a las preguntas, ya se nos vino el tiempo encima. Hermano Marciano, ¿me ayudas con la primera, por favor? Sí, con gusto. Gracias. ¿Qué batallas estoy perdiendo por no buscar la guía de Dios diariamente? Mm, muchas, ¿verdad? Sí, esa es la respuesta. Muchas. Muchas. Si te sueltas de la mano Sí, de Dios, cosa que hizo Saúl, así es, te vas a así es, perder de todo prácticamente. Ok, así es. gracias. Hermana Carla, la segunda, por favor. Sí, estoy dejando un legado de fe o de ruina para quienes vienen detrás de mí. Ah, sí, fuerte e interesante. Este, bueno, varios de mis familiares me identifican que soy cristiana y luego cuando estamos en reuniones familiares o algo así, como que ya luego me voltean a ver y dicen, ¿no vas a orar? Y yo así de, me siento bien porque digo, me están identificando, ¿no? Ya me están viendo, entonces creo que sí, tengo cosas también que mejorar, pero creo que sí estoy dejando eso en mi familia de decir, Cristo vive en mí y también puede estar en tu corazón. Amén. Muy bien, gracias. Ok, por último, hermano Juan Pablo, la tercera, por favor. Sí, gracias. ¿Huyo de las consecuencias de mis errores o enfrento con humildad las lecciones que Dios quiere enseñarme? Ay, bueno, yo creo La que, verdad. ¿perdón? Trato de hacer frente con humildad a esas lecciones, porque yo sé que no sé nada y pues prácticamente
todo lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y uno nunca deja de aprender en en este plano, ¿verdad? De acerca de la palabra del Señor y de muchas otras cosas, ¿verdad? También creo que uno siempre va a estar aprendiendo, va a tener nuevos conocimientos y va a ir descubriendo cosas nuevas, nuevas formas de pensar. Nunca es el mismo pensamiento de hoy a dentro de un año quizás, o Sí. en un... Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, pues los demás sí, anoten las preguntas y contéstenlas en su corazón delante de Dios. Bien, pues le vamos a dejar hasta aquí. La tarea, leer el segundo libro de Samuel, capítulo 2. David, rey de Judá y de Israel. Ajá. Muy bien, pues le voy a pedir a mi hermano Marciano si nos despide en oración, dando gracias a Dios por este estudio, por favor. Con gusto. Bendito Padre Santo, Señor Dios, gracias te damos por este hermoso estudio que nos has permitido disfrutar, deleitarnos, gozarnos, Señor Dios, por tu bendita palabra y la guía de tu bendito Espíritu Santo, Señor Dios. Cuán hermoso, Padre Santo, es entender que somos bienaventurados al ser pobres de espíritu, porque tú nos has prometido el reino del Dios, tu reino, Señor Dios. Y esa humildad nos permite ser enseñables, Señor Dios. Gracias porque tú nos das este tiempo tan hermoso, tan precioso, en medio de todas las vicisitudes que pudiera tener un día, Señor Dios, o adversidades. No hay como un remanso de paz a la hora de acudir como hermanos, como esa reunión de los santos, a esta hora y en tu nombre, ser guiados por tu bendita palabra y tu Espíritu Santo, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, te doy hoy a esta hora por esto que tú nos has enseñado, lo que tú nos has mostrado, la aplicabilidad de nuestra vida práctica, de lo que en esta retroalimentación de ideas que tú motivas, que tú inspiras, Señor Dios, podemos llegar a estar tranquilos y seguros, Señor Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron hoy reunidos, por los que habrán de escuchar el estudio en la grabación, también bendíceles, Señor Dios. Trata con sus vidas, Padre Santo, porque de la misma manera que acudimos hoy 12, 13 hermanos, tendríamos la oportunidad de estar 25, Padre Santo, pero tú sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te pido grandemente que llegada la hora nos des un sueño reparador, tranquilo, lleno de paz, teniendo la oportunidad a la hora de abrir los ojos al día siguiente por tu misericordia renovada, de darte las gracias, Señor Dios. Gracias te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Amén, Gracias a amén. todos. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios Nos les vemos Muchas bendice a el día todos. gracias. miércoles. Hasta luego. Gracias, Buenas, hasta mañana. Gracias, Ay, hasta que mañana. descansen buenas todos. noches. Bye. Gracias. Bye.